Una cosa es morir en un accidente y otra cosa es ser asesinado. Una cosa es matar en una guerra al enemigo y otra cosa muy distinta es atacar a personas que nada tienen que ver en el conflicto. Los acontecimientos nefastos que te haré recordar a continuación forman parte de nuestra historia porque causaron la muerte de civiles inocentes. Estas son las 7 masacres más sangrientas del Perú que jamás se deben olvidar. Número 7. Vilcashuamán es un poblado ubicado en el departamento de Ayacucho. Sufrió varios ataques por parte de Sendero Luminoso, pero el más recordado sucedió la madrugada del domingo 22 de agosto de 1982. Ese día, un grupo de más de 100 senderistas encapuchados y armados dinamitaron la comisaría de este poblado e incendiaron la municipalidad. Esto ocasionó un enfrentamiento desigual entre los pocos policías que resguardaban la jefatura y los casi 140 subversivos. Los efectivos resistieron durante 5 horas mientras el fuego que consumía la municipalidad alcanzó el segundo piso donde funcionaba la biblioteca de Vilcashuamán. Con esto, las llamas se extendieron hasta un colegio que se encontraba justo detrás del ayuntamiento. El saldo de este atentado fue de 7 efectivos muertos. Número 6. El Grupo Colina fue un destacamento paramilitar del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano. Fue creado con la intención de efectuar de manera secreta seguimientos, capturas de terroristas, así como la detención de cualquier grupo insurgente que represente una amenaza para la nación y para el gobierno. Sin embargo, el Grupo Colina no resultó otra cosa que un escuadrón de la muerte, que al detectar cualquier grupo sospechoso prefiere exterminarlo con tal de asegurarse de la desaparición de los rebeldes. Y aquel sábado 18 de julio de 1992 no fue la excepción. Cerca de la 1:30 de la mañana, unos 30 efectivos militares en vehículos privados entraron en las residencias de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Forzaron a los estudiantes a salir de sus habitaciones y tenderse boca abajo sobre el piso. Luego separaron a 9 de ellos y a un profesor por considerarlos sospechosos de un atentado terrorista ocurrido 2 días antes. Los llevaron a un club de tiro en Huachipa, donde fueron torturados, tiroteados y enterrados. No se tenía pruebas si los secuestrados estaban implicados en terrorismo, pero lo cierto es que el acto de matar a alguien que levanta las manos desarmado y rendido, por más criminal que sea, recibe el nombre de violación a los derechos humanos. Pero finalmente los restos fueron encontrados y los culpables encarcelados, entre ellos el expresidente Alberto Fujimori. ¿Quieres saber un dato adicional? El Tribunal de la Sala Penal Especial determinó en el año 2009 que los 10 secuestrados no eran terroristas. Número 5. El día 16 de julio de 1992 a las 9 de la noche, 2 vehículos se estacionaron frente a la agencia del Banco de Crédito de la avenida Larco y Miraflores. Pero en vista que el vigilante no les permitió dejar allí los carros, los ocupantes optaron por dejarlos a 2 cuadras en una calle colindante. Fue en total media tonelada de dinamita mezclada con ANFO, lo que guardaban en su interior ambos coches. Sucedieron 2 explosiones. La segunda fue mucho más devastadora que la primera, y su onda expansiva alcanzó 300 metros a la redonda, destruyendo y dañando 183 viviendas y apartamentos, 400 negocios y 63 vehículos. Esa noche murieron 25 personas, entre ellas una menor de tan solo 2 años de edad. Además hubieron 155 heridos. Ponte a pensar que muchos de los sobrevivientes viven hoy sin una de sus extremidades. Algunos quedaron ciegos y otros sordos. Número 4. El 13 de mayo de 1988, un destacamento de Sendero atacó a un convoy del ejército en Erusco, Ayacucho, ocasionando la muerte de 5 militares. Como represalia, el ejército puso en marcha un operativo para castigar a los responsables. Al día siguiente, se dirigieron a la localidad de Callara, porque creían que los subversivos se encontraban allí. Ese día, algunos pobladores estaban festejando la fiesta patronal de la Virgen de Fátima, mientras otros, enterados de la emboscada, decidieron irse a la localidad de Jeshua por unos días. Los militares, apenas ingresaron a Callara, mataron a un poblador. Después, al perpetrar en la fiesta, se llevaron a 5 hombres, los encerraron en la iglesia del pueblo para luego fusilarlos allí mismo. Más tarde se dirigieron a Jeshua. Allí reunieron a casi 80 campesinos a los cuales se les pidió cuentas del atentado contra el convoy militar.
Ante el desconocimiento de parte de los comuneros, los agentes separaron a 20 hombres que obligaron a tirarse al suelo. Los maltrataron físicamente poniéndoles pencas de tuna en la espalda y caminando por encima de ellos. Luego se los llevaron a un lugar descampado donde fueron matados a golpes, pedradas y hachazos. Y por si esto fuera poco, en los meses siguientes asesinaron sistemáticamente a 13 testigos de la masacre, entre ellos una mujer embarazada. Número 3. La siguiente matanza mora en el puesto 3 porque se trata de un acto completamente arbitrario que refleja el aprovechamiento del abuso de poder y la satisfacción del morbo de sus perpetradores. Era un domingo 13 de noviembre de 1983 y se celebraba esa noche una fiesta de pedida de mano en la localidad de Socos, a 18 kilómetros de Huamanga, Ayacucho, cuando de pronto, a las 9 de la noche, la reunión se vio interrumpida por un grupo de miembros de la ex Guardia Civil, muchos de ellos pertenecientes a un destacamento policial antiterrorista conocidos como los Sinchis. Los agentes secuestraron a todos los presentes, entre ellos había 9 niños no mayores de 7 años. Todos fueron conducidos a pie hacia la quebrada del Balcón Huayco. Al llegar, los policías separaron a las mujeres jóvenes del grupo y las violaron sexualmente. Horas más tarde, luego de agrupar a todos los secuestrados, hicieron estallar una granada muy cerca de ellos, pero el pánico y terror que se generó hizo que traten de huir despavoridos en direcciones aleatorias. Es que 4 de los niños tiroteados eran bebés, 2 de ellos tenían 1 mes, los otros 6 y 8 meses de vida. Número 2. Alrededor de la 1 de la tarde se escuchó el motor de 6 botes que venían por el río Mantaro hacia el centro poblado de Canaire, en Ayacucho. Era un 27 de febrero de 1989, cuando los pobladores se encontraban desprotegidos porque su comité de autodefensa se fue a realizar un patrullaje a otra comuna. 60 terroristas de Sendero Luminoso, disfrazados de militares, descendieron de los botes completamente armados y obligaron a la población a reunirse en el campo deportivo del pueblo y tenderse boca abajo. Separaron a las autoridades y las condujeron a un lugar escondido a las afueras de la posta de salud, siendo atados unos a otros con cables de electricidad. Las autoridades murieron con los cráneos destrozados por el impacto de los golpes, asestados con piedras por los senderistas. A las mujeres las encerraron en una iglesia y a los niños en el colegio inicial. Mientras tanto, a los adultos varones se les preguntó si querían ser voluntarios para combatir a los senderistas. Muchos se ofrecieron y fueron llevados al interior de la antigua base militar, donde los subversivos revelaron su verdadera identidad. De nada sirvió el llanto y la súplica de los campesinos cuando fueron atados, amordazados y arrodillados en fila. Uno por uno, como si fueran ganado, fueron degollados con un machete. Tan solo imagínate estar presente entre los condenados a decapitación y esperar cómo llega tu turno mientras ves rodar las cabezas de tus compañeros. Número 1. La mayoría de las matanzas y atentados ocurrieron en Ayacucho, y el puesto número 1 de esta lista no es la excepción. Sucedió en el distrito de Santiago de Lucanamarca, perteneciente a la provincia de Huancazancos. Sus pobladores organizaron, al igual que muchas comunidades, una brigada denominada las Rondas Campesinas, las cuales son patrullas de autodefensa antiterrorista. Resulta que un día los ronderos dieron muerte a algunos senderistas. Como respuesta, días después ocurrió una salvaje y demencial venganza. Eran las 8 de la mañana del domingo 3 de abril de 1983, cuando una tropa de 60 senderistas incursionó en el caserío lucamarquino de Yanacolpa, sorprendiendo a un grupo de 29 campesinos a quienes condujeron al interior de una vivienda. Allí adentro los obligaron a tenderse sobre el piso, luego comenzaron a mutilarlos con hachas, machetes y picos. A los niños les rociaron agua hirviendo, a los más pequeñitos les sacaron las vísceras y pisotearon sus cabecitas hasta que salgan sus sesos. Los senderistas continuaron su recorrido y llegaron al caserío de Atacara, donde dieron muerte a una familia de 3 integrantes. A continuación siguieron avanzando hasta arribar a la zona del Yachua. Allí asesinaron con sus armas blancas a 8 personas. Los subversivos no se detenían, siguieron avanzando hasta llegar a otro caserío llamado Muilacruz, en donde obligaron a 10 comuneros a tenderse sobre el piso para luego matarlos.
A las 4 de la tarde, finalmente los terroristas hicieron su ingreso en la zona de Lucanamarca, donde reunieron a la población en la plaza, separaron a los varones adultos de las mujeres y los niños. Tendieron en el suelo a los hombres y luego comenzaron con el sangriento ritual. Disparos a quemarropa, pedradas, hachazos, machetazos y picotazos. No había piedad. Se formaba un charco de sangre y todo se realizaba enfrente de sus esposas y sus hijos, quienes esperaban con terror su turno de morir. Era un escenario indescriptible. De pronto, un niño llamado Epifanio Quispe alertó con gritos desde la parte alta de la casa parroquial sobre la llegada de las fuerzas del orden. Es en ese momento que los senderistas interrumpen su matanza y huyen, dejando a medio matar a algunos comuneros. A partir de aquí ocurre un panorama aterrador debido a la impotencia de las mujeres de no poder hacer nada para salvar a los que aún estaban con vida y agonizando, pues en ese poblado no había hospital, la posta de salud no se abastecía ni en atención ni medicamentos. Sencillamente morían con lentitud mientras se hacía más grande ese charco de sangre. Si este video te resultó informativo, por favor regálame un pulgar arriba, pues eso me motiva a seguir haciendo trabajos de este tipo. Difunde el video si crees que aún existen jóvenes que ignoran completamente lo que pasó en nuestro país. Suscríbete porque en la segunda parte mostraré otra lista de acontecimientos nefastos ocurridos en Perú. Hasta pronto.